Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En pocos días se realizará el referéndum constitucional en Chile, un proceso que realmente ha sido muy complejo y que ha sido seguido con mucha atención en todos los países sudamericanos, latinoamericanos, y creo que es fundamental ver cómo va a finalizar. Conversaremos con José Francisco Lagos, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes, es director ejecutivo del Instituto República y además es columnista de La Tercera y El Libro. José Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, mencionaba en la introducción que el proceso constituyente en Chile ha sido muy complejo, ha tenido, yo diría, muchas oscilaciones de la misma opinión pública, resultados de las distintas votaciones bastante sorprendentes. Bueno, ¿cuál es el estado de situación a pocos días de este nuevo referéndum constitucional? Bueno, la situación es que en general tenemos una ciudadanía que está un poco desconectada con el proceso. No hay tanto interés en este plebiscito, pero más que algo que llame poderosamente la atención, también lo que pasa es que la materia de lo que se está discutiendo no es, no es lo más atractivo en un ambiente electoral. Las constituciones en general son las reglas del juego. Y claro, es difícil que alguien se apasione por las reglas de un juego. Si nos gustara un deporte, a nadie le gustan las reglas. A uno le gusta el deporte mismo, la práctica del deporte, y por eso no ve más entusiasmo en candidaturas, por ejemplo, que en cómo se va a discernir este tipo de cosas. Ahora, eso no quiere decir que, por supuesto, no sea importante, pero sí muestra una diferencia fundamental respecto al proceso anterior, donde este afán refundacional que hubo hizo que se despertara mucho más interés porque estaban intentando cambiar cosas que eran esenciales en nuestro país, y ahora, en cambio, esto es una institucionalidad a la que se propone que sigue más o menos la tradición constitucional chilena, y por tanto no hay tanto escándalo o tanto aspecto estrambótico respecto a su tramitación o respecto a su contenido. Entonces, eso por un lado es lo primero, que es la falta de interés ciudadano respecto a la Constitución misma y al desgaste que ha tenido la ciudadanía respecto al proceso. Lo segundo es que hoy día, si bien las encuestas, varias de ellas, no todas, pero varias de ellas dicen que la opción en contra tiene la opción más favorable para ganar el próximo domingo, ningún análisis dice que esto es concluyente, porque en las últimas semanas, los últimos días, estas diferencias se han ido acortando a tal punto que incluso podría, claro, ser sorpresivo respecto a las encuestas que hemos visto en el último tiempo, pero no sería 100% extraño que pudiera ganar aún la opción a favor y que tengamos una nueva constitución en nuestro país. Bueno, y justamente eso es lo sorprendente porque ya hubo una primera votación negativa a un anterior proyecto de constitución que tenía otra orientación ideológica y hoy también pareciera haber, por lo menos lo que dicen las encuestas preliminares, también una tendencia de voto negativo hacia la aprobación de otro texto también con una nueva orientación ideológica. ¿Qué es lo que explica esta por así decir, este rechazo de la opinión pública a un proceso que además hace no mucho tiempo, creo que hace 3 años, fue aprobado en sus inicios por una gran mayoría de la población? Pero una cosa que demuestra este desinterés o esta falta de apoyo a proyectos constitucionales, creo que es que finalmente se termina demostrando que la Constitución no era la causa de nuestros problemas. Y eso, de hecho, lo han reconocido incluso el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que actualmente es senador, que su partido propuso el cambio constitucional, y hoy día dice que no le parece que la Constitución actual sea el problema. Yo creo que eso puede responder a una estrategia electoral, pero también tiene algo de irresponsabilidad respecto a todo lo que dijeron en el pasado, y ahora que señalen que en verdad no va por ahí el problema. Yo creo que eso es una cosa. Lo segundo es que en las democracias actuales, que
es uno de los desafíos que tienen nuestros países, es que construir algo es mucho más difícil que oponerse a algo. Y por tanto, la construcción de algo, ya sea un proyecto político constitucional o un proyecto político en sí mismo, no sé, una candidatura presidencial o un proyecto de esa envergadura, logra aunar ciertos apoyos en algún momento y ese liderazgo, como dicen los sociólogos, se torna líquido, donde es poco estable en el tiempo, es muy difícil de mantener. Y yo creo que en nuestro país estamos viendo algo similar, es decir, es mucho más difícil construir una alternativa que oponerse a cualquier propuesta, esta sea. Ahora, una cosa que es interesante ver es que eh, si bien se rompe el eje de lo que veníamos viendo en la propuesta constitucional anterior, nuestro país tuvo un cambio que yo creo que todavía no podemos analizar con lujo de detalle cuáles son los efectos, pero nosotros teníamos un sistema de participación electoral, que era el voto voluntario, con inscripción automática, es decir, cualquier persona que quería podía votar, y eso nos tenía con unos porcentajes de participación bastante bajos, es decir, en ese plebiscito donde se inició este proceso constitucional, donde el 78% de los chilenos que fueron a votar dijeron que querían un cambio constitucional, el padrón electoral fue poco más de un 40%, porque estábamos en medio de la pandemia, porque los adultos mayores no fueron a votar, y eso hizo que esa diferencia fuera tan abrupta. Pero tanto en el plebiscito anterior, de salida, del 4 de septiembre del año pasado, como en las elecciones de consejeros constitucionales, 7 de mayo, tuvimos más de un 80% de participación en ambos procesos. Y eso hizo que el escenario político cambiara completamente. Por eso, también ninguna encuesta o ningún análisis se atreve a vaticinar un resultado, entre otras cosas por este nuevo factor, porque no sabemos con certeza qué votan las personas que no fueron a votar con voto voluntario y si es consistente en el tiempo este nuevo tipo de votación donde tendría una mayor apoyo popular, ideas más contrarias a la de la izquierda refundacional que favorable a ella. Bueno, y justamente quería preguntarte eso, ¿cuáles son las principales características de este nuevo texto constitucional? Me gustaría conocer tu apreciación sobre la propuesta de nueva constitución sobre la cual votará el pueblo chileno el próximo 17 de diciembre. Bueno, lo primero es que este es un proceso que se buscó en su origen diferenciar muchísimo de lo que fue el proceso anterior. Es decir, nosotros tuvimos esto en cuanto a la forma, un proceso institucional que incluyó la participación del Congreso en sus inicios, elaborando límites que se llamaron los 12 bordes, que eran bases institucionales donde el nuevo proceso no podía salirse. Para eso diseñó un sistema donde participaron expertos designados por los partidos políticos, pero para que, a diferencia del proceso anterior, esto no fuera cualquier cosa, sino que un proyecto constitucional un poco más serio, se definió un comité técnico de admisibilidad donde, en caso de que el proceso constitucional se saliera de los bordes, pudiera haber un organismo al cual se pudiera acudir. Ese organismo nunca fue citado, es decir, nunca en la tramitación se salieron de esos bordes, lo que es algo muy positivo. Y finalmente el aspecto popular o electoral, que fue la votación de los consejeros constitucionales, donde ahí concurrieron un número tan importante de la población que el Consejo Constitucional es el organismo colegiado en nuestro país que más votos ha recibido en la historia de Chile. Y eso es bastante importante. Obviamente está explicado por el contexto de voto obligatorio, pero tiene una legitimidad bastante importante. Respecto al proceso de los expertos, esto tuvo votaciones bastante transversales, pero después de la elección del 7 de mayo, esto se tendió a polarizar políticamente, especialmente por el resultado tan importante que tuvo la centro-derecha en el Consejo Constitucional, que era este organismo electo. El resultado está en que tenemos un proyecto que mantiene la tradición constitucional chilena, es decir, esto no se trata de un proceso refundacional, mantiene cosas relevantes de la constitución actual y de la historia constitucional, de las constituciones anteriores también,
como por ejemplo la garantía de los derechos, la autonomía de ciertas instituciones que para nosotros son muy relevantes porque nos ha dado frutos, como por ejemplo el Banco Central, la consolidación en rango constitucional de cuestiones fundamentales, como por ejemplo la propiedad de los fondos de pensiones por parte de los trabajadores, la posibilidad de que cuando el Estado tenga que garantizar un derecho social, lo haga a través de provisión mixta, es decir, que haya una alternativa privada siempre a la alternativa del Estado, es decir, no tenga un monopolio el Estado para garantizar o para proveer estos derechos sociales. Y en fondo eso es lo que está constituyendo la propuesta. Una última cosa es que del texto de los expertos, si nosotros analizamos oración por oración, que es la forma de analizar jurídicamente la comparación de dos textos, el 82% del texto de los expertos quedó reflejado en la propuesta definitiva de nueva constitución. Y eso quedó refrendado no solamente porque no le hicieron cambio, en algunos casos ni un solo cambio, sino que cambios no son sustantivos. O sea, por ejemplo, o le cambiaron comas, cosas de redacción o nombres de las instituciones, pero el grueso, es decir, el 82% de lo que hicieron los expertos, que tenía una transversalidad política, fue recogido por la propuesta del Consejo Constitucional, que es lo que se les va a presentar a los chilenos el 17 de diciembre. Y muchos piensan que independientemente del resultado, gane el apruebo o el rechazo, dado, por así decir, ya el desinterés del pueblo chileno, la discusión constituyente quedaría cerrada por mucho tiempo y, bueno, el debate se volvería a centrar en los temas de la cotidianeidad, por así decir, en los problemas más concretos de los ciudadanos, como la inseguridad que sufre Chile. Claro, eso es lo que uno esperaría después de tres procesos fallidos, porque también hubo uno de la presidenta Bachelet que quedó en nada porque presentó su propuesta 5 días antes de dejar el poder. Uno esperaría que ya basta de discusión constitucional y definitivamente nos preocupemos de los temas más urgentes. Pero lamentablemente hay una parte de la izquierda chilena que lamentablemente fue también acogida esta idea por parte de la centroizquierda, que ve el proyecto constitucional, la refundación constitucional como un objetivo de existencia. Es decir, ellos tienen como objetivo lograr el cambio constitucional y así lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, probablemente, quizás vamos a tener una especie de vacaciones constitucionales, como lo han señalado algunos personajes políticos, pero eso no descarta que siga este afán refundacional con la idea de conseguir una nueva constitución. La pregunta que nos tenemos que hacer los chilenos es que, ¿con cuál constitución se responde mejor a ese afán refundacional? Si con la constitución actual, que está un poco desarticulada por algunos cambios que se han hecho en el último tiempo, o con una nueva propuesta constitucional donde la izquierda no va a tener las quejas que ha tenido históricamente con nuestro texto actual, que es una constitución que se hizo en dictadura, que no tenía el apoyo democrático, que tenía cerrojo. Hoy día no dicen nada de eso. El presidente Gabriel Boric en el proceso anterior llegó a decir que cualquier cosa era mejor que una constitución escrita por 4 generales. Ahora, en este proceso, es su propio gobierno, su propia coalición la que está apoyando la constitución redactada por 4 generales, lo que obviamente muestra una inconsistencia que tiene más sentido electoral que sentido de fondo. Por eso yo creo que esta discusión constitucional quizás se va a apaciguar un rato, pero es difícil que se apague y por tanto la disyuntiva va a ser cuál va a ser la mejor herramienta para enfrentar este afán refundacional y qué herramienta o qué constitución te va a dejar más a la deriva de esa discusión. Ahora, saliendo ya solo de la realidad chilena, si nos vamos a la realidad latinoamericana, no sé si compartes que se podría decir que ese mito constituyente que nuestra historia regional ha tenido distintos momentos, pero que en esta última oleada se inicia con los gobiernos del socialismo del siglo XXI, especialmente Venezuela en los años 2000, que crearon todos estos procesos sociales alrededor de la refundación constitucional, como la llamás. Bueno, prácticamente, por lo menos por un mediano plazo, con el fracaso de todos estos procesos, y yo diría, se pincha ese mito, por así llamarlo, de las refundaciones constitucionales y los países volverán a concentrarse en el debate de las políticas públicas, o debieran por lo menos.
Bueno, eso es lo que uno esperaría, pero si uno analiza ideológicamente en lo que consiste el socialismo del siglo XXI o los populismos que apuntan a esta idea de radicalización de la democracia, todos tienen como o un paso necesario o un objetivo el cambio constitucional. Y esto lo dijo Ernesto Laclau, lo dijo Chantal Mouffe, lo ha dicho Podemos en España, lo ha ejercido el gobierno bolivariano de Venezuela. Es decir, la discusión constitucional, bueno, lo tuvieron ustedes, lo tuvo Ecuador, lo tuvo Chile, es decir, la idea del cambio constitucional pareciera que es un paso necesario. Y la verdad es que termina siendo una forma de tomarse las instituciones que finalmente terminan transformándose en una mera caparazón, donde se le da una especie de cheque en blanco al gobernante de turno. Yo creo que nuestro país en particular ha podido resistir a eso, pero en otros países no han podido resistir a eso, porque la forma de impulsar esta agenda tiene distintas aristas, muy poco ortodoxas, por supuesto. Y la verdad es que han logrado su objetivo. Yo creo que en nuestros países tenemos el desafío principal de, si bien tenemos que enfrentar los problemas que están viviendo nuestros pueblos, que son muchísimos, y por supuesto requieren nuestra mayor dedicación, no hay que dejar de dar la pelea constitucional, entre otras cosas porque claro, consiste un ataque permanente a las bases y a los fundamentos que tienen nuestras sociedades. Aquí no se trata simplemente de la tradicional pelea entre derecha e izquierda, ¿verdad? En nuestro país prácticamente ya se está rompiendo esa diferencia clásica. Lo que se trata ahora son aquellos que creen que las democracias occidentales es la mejor forma de gobernar nuestros países o cambiar a una especie de democracia radical, como le llaman algunos, que finalmente tiene un conflicto con las bases del progreso que ha tenido Occidente durante el último tiempo. Y yo creo que esas son las discusiones que hoy día se están dando y que son comunes, no solamente, incluso no solamente en Latinoamérica, sino que muchas veces también en Europa y en Estados Unidos. Bueno, comparto plenamente que realmente, y lo hemos visto nosotros, siempre estos procesos constituyentes buscan, por así decir, acomodar las reglas a la conveniencia de quien está gobernando en ese momento para buscar perpetuarse en el poder. Estimado José Francisco, te agradezco muchísimo y espero que el pueblo chileno pueda votar tomando la mejor decisión para su futuro el próximo 17 de diciembre. Oscar, muchas gracias y un gusto como siempre estar contigo. Gracias.